Todo comienza en el año 2003, cuando un joven estudiante de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg, lanza un sitio web llamado facemash.com, el cual servía para que los estudiantes pudiesen juzgar el atractivo de otros. Sin embargo, dicho sitio recopilaba nombres y fotografías de todos los estudiantes de dicha universidad, cosa que llegó a manos de los directores de Harvard, quienes no les agradó la idea, ya que decían que la página había violado la política de privacidad de sus estudiantes. Siendo así, Zuckerberg fue suspendido en ese año. Sin embargo, su página consiguió un total de 22,000 visualizaciones en 2 días. Para el año siguiente, el joven tiene su primer gran contacto con los hermanos gemelos Winklevoss y Divya Narendra, quienes también eran estudiantes de dicha universidad. Le proponen a Zuckerberg crear el proyecto harvardconnection.com. Zuckerberg acepta la alianza, creando así un pacto entre ellos. Pero a la vez, mientras él creaba y publicaba, el 4 de febrero del 2004, su nueva creación de Facebook, el cual tenía como nombre oficial del creador a Mark Zuckerberg. Dicha página solo era disponible para los estudiantes de la Universidad de Harvard y era un sitio para compartir información personal, como los horarios y clubes a los cuales pertenecían los estudiantes. Al mes de vida, la mitad de los estudiantes de Harvard ya estaban inscritos a dicha red. Y fue a finales de 2004 cuando de Facebook se fue expandiendo cada vez más, teniendo así ya casi a todas las universidades de Estados Unidos y de Canadá en sus filas. Dicha noticia llegó a los oídos de los gemelos Winklevoss y de Narendra, quienes no les agradó la idea, ya que acusaron a Zuckerberg de robar la idea de harvardconnection.com, ya que el esqueleto y estructura de Facebook era muy similar a la del proyecto ya acordado. Zuckerberg sufrió a futuros problemas judiciales, pero pudo sacar poco a poco a su creación. Sin embargo, el pacto entre los tres personajes se rompió. En 2004, el ex accionista de Friendster, Sean Parker, se entera de la existencia de Facebook y toma interés en el proyecto. Por su experiencia y conocimientos, le recomienda a Zuckerberg eliminar el nombre de Facebook. Así también, Zuckerberg consigue una importante inversión de $500,000 del cofundador de PayPal, Peter Thiel. Es así como Zuckerberg en 2005 le hace caso a Parker y elimina el de Facebook para crear así el nombre oficial de su página, Facebook. En septiembre del 2006 también es una fecha trascendental, ya que por fin la plataforma se hace global. En febrero del 2007, Facebook anuncia ya la llegada de 19 millones de usuarios en todo el mundo. Para 2008, Facebook se convierte en una plataforma políglota, ya estando no solo disponible en el idioma inglés, sino también siendo traducida al alemán, español y al francés. 5 años después de su creación, Facebook activa el icono me gusta, pero sin embargo el hecho más importante en este año es cuando Facebook se convierte en la plataforma más popular del mundo con 350 millones de usuarios registrados. Si fuese poco, en 2010, Facebook ya era valorada en 37 millones de euros, convirtiéndose en la tercera empresa web más grande de los Estados Unidos, solo por detrás de Google y Amazon. Además, se crea la red social, la cual fue una película dirigida por David Fincher, la cual cuenta
Los orígenes difíciles de la página Facebook. El poder económico de Mark Zuckerberg fue creciendo cada vez más y más, tomando así la decisión de adquirir aplicaciones o redes sociales como la compra de Messenger, la compra de Instagram en 2012, la cual fue comprada con un valor de $1.000 millones, y por si fuera poco, en 2014 su mayor adquisición con Facebook, la cual fue comprada por $19.000 millones. Actualmente, Facebook también sigue su dominio, ya que hasta enero del 2021 se convirtió en la red social con más usuarios activos a inicios de este año, teniendo como tercer lugar a WhatsApp con 2.000 millones de usuarios, YouTube en segundo con 2.291 millones de usuarios y en primerísimo lugar a Facebook con 2.740 millones de usuarios. En octubre del 2006, el australiano Julian Assange crea la página web Wikileaks, la cual se especializa en el análisis y la publicación de grandes conjuntos de datos de materiales oficiales censurados o restringidos que involucran la guerra, el espionaje y la corrupción. Las revelaciones de Wikileaks pusieron en el ojo del huracán al gobierno de George Bush y su intervención a Irak, luego de que en abril del 2010 la página web publicó un video en julio del 2007 titulado Asesinato Colateral, donde se puede observar a soldados estadounidenses disparar desde un helicóptero contra un periodista de la agencia Reuters y otras 10 personas indefensas bajo el argumento de que portaban arma. La filtración la hizo el soldado Bradley Manning, que en la actualidad es llamada Chelsea Manning, quien obtuvo la información cuando prestaba servicio militar en 2007 en Irak. En ese año, Wikileaks adquirió reconocimiento global tras la publicación de 700.050 documentos diplomáticos y un documento secreto de 32 páginas de las fuerzas militares de Estados Unidos. Wikileaks apareció también en el año 2016, donde sería determinante para definir el futuro de la presidencia de los Estados Unidos. Durante la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump, la fundación filtró correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata, en medio de la agitada carrera por llegar a la Casa Blanca. Miles de los correos electrónicos supuestamente robados de la cuenta del profesional de John Podesta, el cual era jefe de campaña de Hillary Clinton, habían sido publicados por el portal de filtraciones Wikileaks. El Partido Demócrata de Estados Unidos levantó una demanda contra Rusia al equipo electoral de Donald Trump y Wikileaks, a los que señalaban por supuesta alianza para inferir en los resultados electorales del 2016. Saddam Hussein fue un dictador iraquí que comenzó su gobierno en 1979 y lo culminó en 2003. Su muerte se derivó debido a la invasión estadounidense a Irak del 20 de marzo del 2003. Las causas de esta invasión han sido objeto de una gran polémica, ya que Estados Unidos argumentaba que Irak poseía armas de destrucción masiva, al tiempo que afirmaba que existían vínculos entre el régimen de Hussein y el grupo terrorista Al-Qaeda. El paradero de Hussein se convirtió entonces en una incógnita durante dicha guerra. El ex dictador sobrevivió a 2 ataques directos de los soldados estadounidenses.
Sin embargo, el 13 de diciembre del 2003, Hussein fue capturado en una granja de la ciudad de Ad-Duar, a unos 15 o 30 kilómetros de Kirik, su ciudad natal. Hussein no opuso resistencia y posteriormente fue sometido a un reconocimiento médico y a una prueba ADN que confirmó su identidad. Durante 24 meses, Saddam permaneció bajo custodia de las fuerzas estadounidenses, a la espera de ser juzgado por un tribunal especial iraquí, auspiciado por Estados Unidos, que el 19 de octubre del 2005 inició el proceso contra el exdictador, condenado a morir en la horca por la matanza de 148 chiíes en la aldea de Dul-Jail en 1982. La condena de Hussein se cumplió en la madrugada del 30 de diciembre del 2006. El 29 de junio de 2007, Steve Jobs presentó el primer iPhone que revolucionaría la industria móvil. El iPhone vio la luz con la ambición de reinventar la telefonía móvil y la aspiración de hacer historia. En su presentación, Steve Jobs decía: "Hoy vamos a hacer algo de historia. Presentamos 3 productos revolucionarios: un iPod con controles táctiles, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo avanzado de conexión a Internet. No son 3 dispositivos distintos, es uno solo, y lo hemos llamado iPhone". El primer iPhone era un dispositivo rectangular con pantalla táctil, sin teclado físico ni ratón, con conexión a Internet y cámara de fotos. Además, poseía características como una pantalla de 3.5 pulgadas, memoria RAM de 128 megas, memoria interna de 4 a 16 gigas y una cámara principal de 2 megapíxeles. La clave de su éxito, según los expertos, fue la combinación de todos sus elementos, tanto de hardware como de software, en un aparato muy sencillo de utilizar. El iPhone fue nombrado Invento del Año por la revista Time en 2007 y tuvo un precio de salida de casi $600. Apple desde entonces ha visto incrementar sus ventas exponencialmente. El iPhone ya genera más de la mitad del porcentaje de ventas para la empresa. Los iPhone han evolucionado con el paso de los años. A partir del iPhone 1 lanzado en 2007, un año después salió el iPhone 3G, en 2009 el iPhone 3GS, en 2010 el iPhone 4, en 2011 el iPhone 4S, después en 2012 el iPhone 5, luego el 5S, luego el iPhone 6 y 6 Plus en 2014, así hasta el más actual, el iPhone 12, presentado el 13 de octubre del 2020, que fue mejorado a iPhone 12 Pro Max. En 2009 se tiene un hecho histórico para la presidencia de los Estados Unidos, ya que Barack Obama se convertía en el primer presidente norafroamericano en llegar a la Casa Blanca. En 2008 ganó las elecciones ante John McCain y así en 2012 ganó su reelección al derrotar al republicano Mitt Romney, gobernando así el periodo comprendido entre los años 2009 y 2017. La administración de Obama tuvo distintos acontecimientos que quedaron marcados para la historia del país de las barras y las estrellas. Por mencionar algunos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2009, esto sin haber cumplido su primer año de gobierno. También anunció en un mensaje por televisión que Osama Bin Laden había muerto en una operación dirigida por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Pakistán.
En junio del 2015, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aprobó el matrimonio homosexual para ciudadanos estadounidenses. Esto después de que en 2012 el presidente Obama ofreciera su respaldo público a la unión entre personas del mismo sexo. La primera vez que un presidente estadounidense estrechó su mano públicamente con un par cubano se dio durante el funeral del ex líder sudafricano Nelson Mandela en diciembre del 2013. Esta fue la primera vez desde la Revolución cubana que se había presentado dicho suceso. Derivado de ello, Obama visitó La Habana, Cuba, en marzo del 2016. Era la primera vez en casi 90 años que un presidente estadounidense pisaba suelo cubano. Así también, Obama viajó a la ciudad japonesa de Hiroshima en mayo del 2016 para homenajear a las víctimas del primer ataque nuclear de la historia realizado por Estados Unidos en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Era la primera vez que un presidente estadounidense visitaba Hiroshima después de dicho suceso. También, Obama se tomó con mucha seriedad la situación del calentamiento global. Al final de su gestión, la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos logró reducir el 9% la emisión de dióxido de carbono, principal gas que causa el efecto invernadero, mientras registró un 10% de crecimiento económico. En noviembre del 2016, Obama recibió en la Casa Blanca al presidente electo Donald Trump. En este primer encuentro se notaron momentos incómodos entre el presidente saliente y su sucesor. Obama fue un presidente que se caracterizó por su amabilidad con los ciudadanos, su empatía y su responsabilidad como presidente de los Estados Unidos. Es por ello que fue uno de los presidentes más queridos en los últimos años y siempre fue una persona de respeto para la ciudadanía estadounidense. Sir, back up just a little bit. So in love with you. She dancing? Come on. So what's the secret to still dancing at 106? Huh? Hey, get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. La noche del 12 de mayo del 2011, 4 helicópteros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobrevolaron la mansión de Abbottabad, Pakistán, donde se suponía que se encontraba el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. 20 soldados bajaron fuertemente armados con el objetivo de capturar al terrorista. En el tiroteo se dio saldo de 5 muertos, 2 hombres, uno de los hijos de Osama Bin, una mujer que sirvió como escudo humano y el objetivo. Tras poner resistencia, Osama Bin Laden había muerto tras recibir un disparo en el ojo izquierdo. El viceconsejero de Seguridad Nacional, John Brennan, afirmó que lo hubieran capturado vivo si hubiera sido posible. Tras confirmarse la noticia, en esa noche Barack Obama
ofreció un discurso por televisión hacia los ciudadanos estadounidenses, diciendo que el hombre más buscado, el responsable de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños inocentes, se había concretado. Osama Bin Laden había muerto. Good evening. Tonight, I can report to the American people. Esta noche puedo anunciar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos llevó a cabo una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, y un terrorista que es responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Los estadounidenses entienden los costos de la guerra, aunque como país nunca toleraremos que nuestra seguridad se vea amenazada o nos quedaremos de brazos cruzados cuando se mate a nuestra gente. Seremos implacables en la defensa de nuestros ciudadanos y nuestros amigos y aliados. Seremos fieles a los valores que nos hacen quienes somos. Y en noches como esta, podemos decirles a las familias que perdieron seres queridos por el terrorismo de Al-Qaeda, se ha hecho justicia. En marzo de 2018, diferentes medios de comunicación revelaron que la empresa británica Cambridge Analytica tuvo acceso en 2014 a datos recopilados por Facebook. El fundador y máximo responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, testificó el martes 10 de abril de 2018 por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones por el escándalo de la fuga masiva de datos de Cambridge Analytica, un conflicto que se suma a la difusión de propaganda rusa en las elecciones de 2016. Zuckerberg se presentó a comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, en donde admitió que los datos personales de 87 millones de usuarios de esta red social fueron vendidos sin su consentimiento a la empresa de consultoría política. Durante el juicio, Zuckerberg fue cuestionado con preguntas incómodas como la que se ve a continuación. See you, Mr. Zuckerberg. I think you, of all people, can appreciate using a person's past behavior in order to determine, predict, or make decisions about future behavior. And in order for us to make decisions about Libra, I think we need to kind of dig into your past behavior and Facebook's past behavior with respect to our democracy. Mr. Zuckerberg, what year and month did you personally first become aware of Cambridge Analytica? I'm not sure of the exact time, but it was probably around the time when it became public. I think it was around March of 2018. I could be wrong, though. Mm-hmm. When did Facebook COO Sheryl Sandberg become aware of Cambridge Analytica? I don't know off the top of my head. You don't know. Did anyone on your leadership team know about Cambridge Analytica prior to the initial report by The Guardian on December 11th, 2015? Congresswoman, I believe so, and that some folks were tracking it internally. And I'm actually, as you're asking this, I do think I was aware of Cambridge Analytica as an entity earlier. Mm-hmm. I don't know if I was tracking how they were using Facebook specifically. when was the issue discussed with your board member, Peter Thiel? Congresswoman, I don't know that off the You don't know. This was the largest data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election. You don't know? Well, Congresswoman, I'm sure we discussed it after we were aware of what happened. Okay. De manera general, Zuckerberg expresó: "No hicimos lo suficiente para evitar un uso dañino de los datos. Fue mi error y lo siento", insistió. Sin embargo, recalcó que están desarrollando nuevas herramientas para identificar mejor las cuentas falsas y automatizadas para evitar una situación como esta. La guerra comercial entre China y Estados Unidos
Es un conflicto comercial iniciado en marzo de 2018, después de que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciase la intención de imponer aranceles de $50,000 millones a los productos chinos bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. En represalia, el gobierno de la República Popular China impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses, incluyendo en particular la soya, una de las principales exportaciones de Estados Unidos a China. Esto significa que casi todos los productos que se importan de China a Estados Unidos, gran parte tecnológicos, serán más caros para las empresas y consumidores estadounidenses. Las consecuencias de la guerra comercial para la economía mundial no son del todo agradables. Puede haber una contracción del comercio internacional, presiones inflacionarias entre los países desarrollados por la devaluación de sus costos de producción, presiones deflacionarias en los países en desarrollo por la caída de los precios de las materias primas que exportan, o la posibilidad de una crisis en los mercados internacionales de capital. Jeffrey Epstein fue un financiero acusado y condenado por tráfico de menores y conocido como depredador sexual. Hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en 2008, era conocido como un multimillonario con enorme influencia política y social. El inversor fue arrestado por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York. En agosto de 2019, se informó que Epstein se había suicidado ahorcándose en su celda, aunque muchas fuentes sugieren que fue asesinado para no revelar su lista negra. Es así como tiempo después de haber fallecido, el hacker más famoso de la humanidad, Anonymous, reveló la lista negra del millonario fallecido, en donde se encuentran los que podrían ser clientes o estar involucrados en la trata de blancas y pedofilia. Entre estos personajes se encuentra Andrés de York, Donald e Ivana Trump, Naomi Campbell, Alec Baldwin, Charles Spencer, Kevin Spacey, Mick Jagger, Ted y Edward Kennedy, Andrés Pastrana, expresidente colombiano, Will Smith, entre otros. Es importante mencionar que La Lista Negra es un libro que contiene una lista de contactos secretos o de los nombres de personas susceptibles de ser cargadas. Esto significa que las personas que están en esa lista no necesariamente son pedófilos o tienen relación con la trata de blancas. Tiene que ver con las relaciones que tenían con Epstein y podría ser de otra índole. El 30 de noviembre de 2018, Estados Unidos, México y Canadá firmaron el nuevo Tratado de Libre Comercio, que reemplazará al TLCAN firmado en 1994. Dicho tratado fue firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El objetivo del renovado tratado es dar certidumbre, contar con reglas claras mediante el libre comercio, así como la preservación de la integración de América del Norte.
Las ventajas de este tratado para el territorio mexicano son la modernización de agricultura, la transferencia de farmacéuticos y dispositivos médicos, la anticorrupción, el comercio digital, la inversión, el cuidado del medio ambiente, por mencionar algunos. Dicho tratado entró en rigor el 1 de julio del 2020. Tras registrarse el 17 de noviembre de 2020 el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China, el 21 de enero de 2020 el coronavirus tocaba el continente americano. Exclusivamente, el primer caso se registraba en el país de las barras y las estrellas. El primer contagio de Estados Unidos se dio cuando un hombre de 30 años, originario del estado de Washington, llegó por la ciudad de Seattle en un vuelo indirecto tras visitar la ciudad de Wuhan, en la cual se originó dicho virus. El hombre tuvo la mala suerte de llegar un día antes de que se comenzaran a implementar las medidas de seguridad para los pasajeros que llegaban en los aeropuertos a el país de Estados Unidos. El 26 de febrero de 2020 se registraba el primer caso de COVID-19 en Latinoamérica, cuando se registraba el primer contagio en Brasil. Un día después se registró el primero en México. Y así fue poco a poco albergando el continente americano. Después de registrarse el 21 de enero del 2020 el primer caso de COVID-19 en Estados Unidos, el país de las barras y las estrellas solo duró 2 meses para romper un nuevo récord mundial, ya que el 26 de marzo del 2020 Estados Unidos se convertía en el nuevo país con más contagios registrados de COVID-19 a nivel mundial, arrebatándole dicho puesto a China, el cual había poseído el primer lugar durante el inicio de toda la pandemia, quedando así Estados Unidos como el país con más contagios, con más de 82,000 registrados, dejando a China en segundo lugar con 81,000 contagios y a Italia en tercero con 80,000 registrados. El estado más golpeado para Estados Unidos era Nueva York, y así la situación en los hospitales era un tanto crítica, ya que a falta de material, el personal médico comenzó a utilizar bolsas de basura como protección. La situación de Estados Unidos no ha cambiado tanto actualmente, ya que con datos oficiales del 7 de mayo del 2021 se tiene los 3 países con más contagios, a Brasil en el tercer lugar con 15,009,023 contagios, la India con 21,580,831 contagios y a Estados Unidos en primer lugar con 33,371,551 contagios, manteniendo así a Estados Unidos en dicho puesto ya mencionado. En el caso de los países con más fallecidos por COVID-19, se tiene en tercer lugar a la India con 234,705 fallecidos, Brasil en segundo con 417,176 fallecidos y en primer lugar, sí, Estados Unidos nuevamente con 594,056 decesos, siendo una situación muy crítica para el país de las barras y las estrellas. Más de un año después de que Estados Unidos anunciase su veto a Huawei, finalmente ha entrado en vigor. Durante este periodo de tiempo, diferentes prórrogas han permitido a las compañías estadounidenses seguir colaborando con Huawei, algo que finalmente culminó el pasado 13 de agosto de 2020, cuando caducó la última de las prórrogas. Desde que el gobierno estadounidense anunció sus planes con respecto a Huawei,
han concedido diferentes prórrogas para que las compañías se adapten y tengan tiempo de sacar a Huawei de sus sistemas de operación. El veto a Huawei surgió cuando el presidente estadounidense Donald Trump acusó a la firma asiática de utilizar su infraestructura tecnológica para realizar actividades de espionaje y obtener información confidencial para Pekín. La consecuencia inmediata más impactante de esto hasta ahora ha sido la decisión de Google de suspender sus servicios con Huawei en lo que respecta a la transferencia de hardware y software, lo que dejaría a los dispositivos futuros de la empresa sin acceso a los servicios de Google y su ecosistema de aplicaciones, además de un adiós al soporte que ofrece el gigante de las búsquedas en relación con Android. A finales de junio del 2020, Irán anunció que notificó a la Interpol una orden de detención contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas a las que responsabilizan del asesinato del general Qasem Soleimani el pasado 3 de enero del mismo año. Hemos emitido una orden de detención y requerido a la Interpol que lance una alerta roja, ha declarado el fiscal general de Teherán, Ali Al-Qasi Mer. Como ya se mencionó anteriormente, además de Trump, la instrucción alcanza a otros 35 responsables políticos y militares de los Estados Unidos, que Irán considera implicados en la operación que acabó con la vida de Soleimani. La fiscalía les acusa de asesinato y atentado terrorista. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohsen Baharband, dijo que el Poder Judicial pronto emitirá una acusación contra los responsables del ataque contra Soleimani y que esperan poder enjuiciar a Donald Trump incluso antes de que termine su presidencia. Soleimani murió en enero del 2020 cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, en un ataque con aviones no tripulados ordenados por Donald Trump, quien tuiteó que el general era responsable de la muerte de cientos de tropas estadounidenses y que estaba planeando ataques inminentes. El pasado miércoles 4 de noviembre del 2020, Estados Unidos se retiró oficialmente del Acuerdo de París, el tratado internacional histórico para mantener a raya el cambio climático y limitar las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. La salida ha tenido lugar al margen del resultado de las elecciones presidenciales, pero el ganador presidencial de los Estados Unidos decidirá si seguirá fuera o volverá a unirse al Acuerdo Climático Histórico. Actualmente, Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Es responsable de emitir más de 5.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año desde 1990, por no mencionar otros gases potentes que contribuyen al calentamiento del planeta, como el metano o los hidrofluorocarbonos. Sin embargo, el país es el número 1 en emisiones históricas totales. Es la fuente del 25% de todos los gases de efecto invernadero producidos por los humanos que han acumulado en la atmósfera desde la Revolución Industrial. Estados Unidos es ahora el único gran país de 197 que no se ha comprometido con el acuerdo, cuyo fin es impedir que las temperaturas globales aumenten más de 2 grados Celsius respecto a las temperaturas preindustriales. No es ninguna sorpresa. El presidente Donald Trump
anunció su intención de abandonar el acuerdo en 2017 y empezó el proceso para hacerlo en noviembre del 2019. Pero esta medida se ciñe al plan de Trump para reducir las iniciativas para combatir el cambio climático en los últimos años, señala Kate Larson, analista del Rhodium Group dedicado al clima. Que Estados Unidos esté ausente del Acuerdo de París no ha detenido el impulso a largo plazo, pero lo ha ralentizado y ha puesto en desventaja a Estados Unidos, afirma Larsen. El ex vicepresidente en la administración de Barack Obama, Joe Biden, anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de 2020, el 25 de abril de 2019, y en junio del 2020 alcanzó el umbral de 1.991 delegados, necesario para asegurar la nominación del Partido Demócrata. El 11 de agosto del 2020, Biden anunció a la senadora estadounidense Kamala Harris como su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de ese año. Biden tuvo un camino complicado ya que se enfrentó a Donald Trump. En el primer debate presidencial llevado a cabo en septiembre del 2020, tuvieron varios roces, teniendo a un Donald Trump con comentarios inmaduros e interrumpiendo al demócrata cada vez que hablaba. President Trump and the Democratic nominee, Vice President Biden. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to Hey, make Joe, sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has. You'd be you know, surprised. you pick. You'd be surprised. We have our military that delivers soldiers, and they can do 200,000 a day. They're going to be This is delivering the the same vaccine. man It's who all told set you up. by Easter this would be gone away. By the warm weather, it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the That same was man. said sarcastically, and you know that. That was said sarcastically. And so here's the deal. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how Are you gonna strongly pack you the feel. court? Vote now. gonna pack the Make court? sure you, in fact, let people know He doesn't wanna you're a answer the senator. question. I'm not going to answer the question Why because wouldn't you answer that because question? the You wanna question put a lot of the new question Supreme Court is justices, the radical question, left. Will you Who shut is up, your, man? Listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so list? right. Gentlemen, This is- I think This we've is ended so this. He's gonna pack the unprecedented. court. We have A lot of people died, and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So- Mr. President? Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. Put a mask on, when I think I need it. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. If everybody wore masks and social distance between now and January, we'd probably save up to 100,000 lives. It matters. And they've also It said the matters. opposite. They've And also said the opposite. no serious person said the opposite. They've no also said, well, look serious all right, I at wanna Dr. ask you- Fauci. Dr. Fauci said the He opposite. did not I say want to the ask you, we opposite. got a said little very bit more than strongly, a minute left in this masks segment. are not good. Then he changed his mind. He said masks good. I I'm wanna okay ask- with masks. I I'm want to not ask you fighting both masks. about one. President, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused the recession. With regard to being weaker, the fact is that I've gone head to head with Putin and made it clear to him we're not going to take any of his stuff. He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of... Después de las votaciones, el Congreso de los Estados Unidos ratificó el 7 de enero del 2021 la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en las elecciones de noviembre.
La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca, con un total de 306 votos, y por lo tanto llegarían al poder el próximo 20 de enero de ese año. El vicepresidente estadounidense Mike Pence, que presidía la sesión, declaró que esta ratificación debía considerarse suficiente para aceptar la elección de Biden, que se convertiría así en el 46º presidente de los Estados Unidos. Incluso antes de que se diera oficial la victoria de Biden en las elecciones, Donald Trump se había autoproclamado ganador de la contienda e insinuó la existencia de un fraude electoral. So they said, let's go to court. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. El pasado 6 de enero del 2021, el vicepresidente Mike Pence puso así fin a una sesión que comenzó a primera hora de la tarde del miércoles y quedó interrumpida por el violento asalto al Capitolio de los seguidores del presidente Donald Trump, con símbolo de protesta. Un asedio que duró casi 4 horas y se saldó con 4 muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos. Unas 2 horas después de que las autoridades consiguieran despejar el Capitolio y sus inmediaciones, ambas cámaras del Congreso volvieron a reunirse para seguir con el proceso de ratificación del resultado de las elecciones, que ya quedó confirmado en diciembre por el órgano competente en Estados Unidos, el Colegio Electoral. En la mañana del 20 de enero del 2021, se llevó a cabo la ceremonia de posesión del presidente Joe Biden junto a la vicepresidenta Kamala Harris. Esto para que ambos entraran a la Casa Blanca. Dicha ceremonia se realizó con estrictas medidas de sanidad debido a la pandemia, al igual que con grandes medidas de seguridad derivado del asalto al Capitolio en días anteriores. Dicha ceremonia fue histórica ya que el presidente saliente no entregó el testigo al presidente entrante, caso que se había registrado por última vez en 1877. Las primeras palabras de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos fueron un llamado a la unidad. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can join forces
Stop the shouting and lower the temperature.